Hoy te platicaré del empresario asesinado en Morelia, organizador de ferias, del niño desaparecido en Irapuato y también de la balacera en las inmediaciones de una iglesia en Fresnillo, Zacatecas, en donde murió un menor de edad. La madrugada de este martes 17 de mayo, en la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, hubo un fuerte choque entre un autobús y un tráiler. El conductor del autobús perdió la vida y el trailero sobrevivió. Pero quedó a la intemperie todo lo que ese tráiler llevaba. Estos tanques de 200 litros que estás viendo en pantalla, con 4 toneladas de animales muertos al interior, entre perros y gatos, corazones y ojos de bovino. Iban adentro de estos tambos con 90% de agua y 10% de líquido para preservarlos. El conductor aseguró que todo esto era legal, con permiso de la Zagarpa. Los llevaban a una empresa de un laboratorio en Brownsville, en Estados Unidos, que se dedica a distribuirlos a universidades para diversos estudios. Te muestro, bueno, increíble el negocio también, increíble el hecho y que haya también 0 detenidos porque aseguran que todo lo están haciendo con todas las de la ley. Te muestro la foto del camión. Créeme que no querrás ver las demás fotografías, por eso no te las comparto. Este caso fue expuesto ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de este 19 de mayo, quien brevemente respondió diciendo que va a revisar la legislación relacionada con el maltrato animal. Bueno, que vamos a hacer la investigación de lo que estás denunciando y que recibimos la propuesta, el proyecto para iniciativa de ley, que es lo que ustedes están planteando, que nos permitan revisarlo y que tengamos comunicación para ver si el Ejecutivo puede enviar como iniciativa de ley ese proyecto. Sobre la hepatitis aguda infantil, el secretario de Salud del Estado de Hidalgo, Alejandro Efraín, confirmó la muerte de un niño de 3 años de edad con este padecimiento. El niño era originario del estado de Hidalgo, pero fue trasladado a la Ciudad de México para que sea atendido, donde finalmente perdió la vida. Esta sería la primera muerte en México por este padecimiento. Sin embargo, aunque ha sido confirmado esto por el secretario de Salud del estado de Hidalgo, aún falta la confirmación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica del Gobierno Federal. Este fue el último reporte, que te voy a mostrar, fue el último reporte del gobierno federal con corte al 17 de mayo respecto de las personas con este padecimiento, con este tipo de hepatitis. Reporte en voz del subsecretario Hugo López-Gatell. Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos 4 que se informaron ayer. Estaremos viendo casos que se van reportando, pero insisto, una cosa es casos que van surgiendo y que pudieran ser en número inusual, no es el caso, y casos que los vamos identificando porque estamos en un protocolo de estudio precisamente para contribuir a entender cuál es la causa. En la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, el gobernador de la entidad, el priista Alfredo del Mazo, se reunió con Francisco Javier Chaboya Ramos, arzobispo de Toluca. Los estás viendo en pantalla. Casi de manera simultánea, en las calles de la capital mexiquense, había una manifestación de la comunidad LGBTI+, que avanzaba del Teatro Morelos al Congreso local para protestar en contra de los diputados locales porque decidieron cancelar la comisión encargada de analizar la propuesta para legalizar los matrimonios igualitarios. Pese a que fue una protesta pacífica, sorpresivamente policías estatales encapsularon a los manifestantes y posteriormente los agredieron. También entre los agredidos estuvo la prensa. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Estatal aseguró que ya investiga lo ocurrido. Oye.
persona! ¡Aquí hay una persona tirada! ¡Hay una persona tirada, carajo! ¡No mames, güey! ¡Es un periodista, carajo! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Abraham. Acabo de sufrir una agresión fuerte de parte de policías. Era una manifestación totalmente pacífica. Nos encapsularon y desgraciadamente perdí el equilibrio debido a la fuerza. Éramos alrededor de, no sé, tal vez 20 personas, como no sé cuánto, el grupo de policías y granaderos. Caí de la escalera exactamente enfrente de la Catedral de Toluca. Estoy un poco grave. Y hablando del Estado de México, el 5 y el 7 de noviembre del 2021 te traje estos videos a este canal sobre el cómo durante la realización de la Feria del Pueblo Mágico de Metepec, los artistas invitados comenzaron a ser amenazados por delincuentes, advirtiéndoles de que no se presenten o podrían ser agredidos, tanto ellos como las personas que los vayan a ver en sus presentaciones, debido a que presumiblemente el organizador de la feria no pagó a los delincuentes una cuota que le estaban exigiendo. Fueron dos videos, porque en el primero te consigné la amenaza a los artistas y en el segundo te consigné cómo sí terminaron agrediendo a la banda La Adictiva, tras lo cual fue cancelada la feria en su totalidad. Te voy a dejar los links de esos dos videos en la descripción de esta transmisión, así como irás viendo aquí las tarjetitas por si quieres más detalles de lo que ocurrió en aquella ocasión. Este hecho pasó en prácticamente total impunidad, un episodio más de la inseguridad que se vive en el Estado de México. La empresa organizadora era Diamante MG, cuyo propietario era Mario García. La noche de este miércoles, 18 de mayo ya de este 2022, hace un par de días, el empresario fue ejecutado en pleno centro histórico de Morelia, en el estado de Michoacán. La Fiscalía General del Estado confirmó la agresión ocurrido a pesar de un fuerte dispositivo de seguridad, porque a unas cuadras del lugar estaba la presentación del grupo Bronco. Lo que ves en pantalla en este momento es el comunicado de la empresa Diamante MG, en el cual lamenta lo ocurrido. Y nos vamos al estado de Guanajuato. Este miércoles 18 de mayo en Irapuato hubo una marcha que pasó por la presidencia municipal y por la fiscalía regional para pedir por la aparición con vida del niño Juan David, de 11 años de edad, cuya ficha de búsqueda estás viendo en este momento, desaparecido desde el pasado sábado 14 de mayo. Esta protesta incluyó la exigencia de una investigación en contra del padrastro, un policía municipal acusado de esposar y golpear al menor de edad. También en el municipio de Irapuato, a las 7:45 de la mañana de este jueves 19 de mayo, fue atacado el jefe de escoltas del nuevo secretario de Seguridad Pública local. Lo que te muestro en pantalla son imágenes del lugar. El secretario Ricardo Benavides llevaba apenas 2 días en el cargo cuando ocurrió esta agresión, cuando su jefe de escoltas ya estaba siendo atacado a tiros. La víctima, identificada como Félix, ha sido reportada como grave, y en esta agresión también resultó herido el papá de Félix, quien se encuentra fuera de peligro. Este miércoles 18 de mayo te platiqué de los duros días que está teniendo Zacatecas en materia de inseguridad. Te lo traje en este video que ves en pantalla. También te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión y verás aquí una tarjeta por si quieres detalles de lo que está ocurriendo, de lo que ha estado ocurriendo. En ese video te platiqué de que sumaban 5 días consecutivos con restos humanos hallados en plena vía pública. Este video no incluyó lo que ocurrió este mismo miércoles 18 de mayo. Es decir, te hablé de los restos encontrados en viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Pero en el momento en que estaba haciendo el video también estaban siendo encontrados restos humanos, por lo que se convirtió en el 6º día consecutivo. Este jueves 19 de mayo la violencia no cesó. En Fresnillo fueron registrados al menos 6 balaceras en colonias distintas, 2 vehículos calcinados, un herido de bala. Una cifra en cuanto a heridos y muertes que ha estado
siendo imprecisa debido a que las autoridades apenas están en el registro. Un herido de bala y un menor de edad también muerto. Las colonias en cuestión son Emiliano Zapata, Esparza, Francisco Villa, Industrial, Insurgentes y Venustiano Carranza. El choque fue un tanto peculiar. Este ocurrió en la colonia Sector Popular. 2 camionetas chocaron y se desató prácticamente de inmediato un incendio. Según reportes de la prensa local, en uno de los vehículos iban hombres armados que tras chocar se bajaron del vehículo, lo abandonaron con municiones a bordo, lo cual favoreció en la combustión del mismo vehículo. Pero quizás lo más grave ocurrió la tarde de este jueves en la calle 2 de Abril y la avenida Plateros, en el pleno centro de Fresnillo. Esto es posible saberlo gracias a la prensa local, a testigos y a que la misma vocería de seguridad pública del gobierno estatal lo ha confirmado. Hombres armados llegaron a las inmediaciones del Templo de Guadalupe, buscando presumiblemente a un hombre, quien se resguardó al interior del templo, en donde había feligreses. Entonces los hombres armados abrieron fuego a plena calle. Los feligreses salieron corriendo y las balas alcanzaron a 2 personas, a un hombre quien resultó herido y a un niño quien murió. Por este hecho y por muchos otros de los que han ocurrido en los últimos días, no nada más en Fresnillo sino en Zacatecas, en muchos de estos episodios no hay un solo detenido. Termino este video mostrándote imágenes de vecinos que regresaron a la iglesia y pusieron una ofrenda al menor de edad. Ni en Fresnillo ni en Zacatecas hay garantía de paz, ni siquiera en la iglesia. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Estas son justo las imágenes tras lo ocurrido hace apenas unas horas. Buenas noches. Thank you.